El día que el cielo se partió en dos, no supimos que nos había golpeado. Era martes, a media mañana, y el aire olía a ozono quemado, como si se estuviera formando una tormenta, aunque no había ni una nube en el cielo. Yo estaba descargando cajas con Yesa y Malik en el borde de la colonia, un pequeño puesto polvoriento que habíamos abierto a la fuerza en la corteza de Titán. Éramos 12 sudando dentro de nuestros trajes, riendo por alguna broma tonta que Malik había soltado sobre la nueva barba del gobernador. Entonces llegó el sonido, un zumbido bajo y gutural que hacía vibrar los dientes, y antes de que pudiéramos siquiera levantar la vista, el primer rayo cortó el suelo como un cuchillo en mantequilla. Yesa cayó primero, su grito se cortó al romperse su traje, derramando rojo sobre la tierra naranja. Malik me empujó detrás de una caja justo cuando otro rayo lo alcanzó, su cuerpo doblándose como un muñeco de trapo. No vi cómo murieron los demás, solo escuché el caos, los gritos, la estática en las comunicaciones, y luego, silencio. Vinieron de la nada, esos bastardos. Naves con formas dentadas flotando sobre nosotros. Negras y brillantes, escupiendo fuego que derretía acero y huesos por igual. 12 de nosotros desaparecieron en menos de un minuto. 12 vidas apagadas como si no significaran nada. Sobreviví porque me arrastré bajo una caja rota y aguanté la respiración hasta que me ardieron los pulmones, viendo a través de una rendija cómo escaneaban los restos, sus drones zumbando como moscas sobre un cadáver. No sé por qué no remataron la faena. Quizás pensaron que éramos demasiado pequeños para importar. Solo hormigas bajo sus botas. Ese fue su primer error. De vuelta en el HAB principal, la noticia cayó como una onda expansiva. El gobernador Patel la llamó un ataque no provocado. No provocado. Demonios, ni siquiera sabíamos que existían hasta que convirtieron a nuestros amigos en cenizas. Los sobrevivientes, yo incluido, llegamos tambaleándonos al comedor, con las caras pálidas y las manos temblando. Alguien dijo que habían captado una señal justo antes del ataque. Un desastre confuso de clics y chillidos. Extraterrestres. Así los llamaban. Sin nombre, sin rostro, solo una palabra que sabía a bilis. La sala estalló. Gente gritando, llorando, exigiendo respuestas. Patel trató de calmarnos con voz firme, pero sus ojos estaban desorbitados. Estamos contactando con la Tierra, dijo. El comando de la flota ha sido alertado. La ayuda viene. Pero vi la verdad en la manera en que apretaba el podio. La Tierra estaba a meses de distancia. La ayuda no llegaría a tiempo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Yesa congelado a medio grito, o el cuerpo de Malik doblándose como papel. No dejaba de reproducirlo, preguntándome por qué yo había sobrevivido y ellos no. La culpa me carcomía, pero debajo, algo más ardía. Rabia pura y cortante, como un cuchillo que se afilara a sí mismo. No era el único. Al amanecer, los susurros se extendían por la colonia. La gente no esperaba a la Tierra. Querían sangre. Tanner, nuestro jefe mecánico, ya estaba en el hangar preparando drones con las pocas explosivos que quedaban. Creen que pueden golpearnos y largarse, gruñó, golpeando la mesa con una llave inglesa. Tenemos naves. Tenemos armas. Tenemos algo que ellos no tienen, nosotros. No se equivocaba. Titán no era un mundo del núcleo acomodado. Éramos rudos, mineros, exiliados, gente que había luchado con uñas y dientes por cada pedazo que tenía. Los alienígenas podían tener tecnología que hacía que nuestro equipo pareciera un juguete, pero nosotros teníamos coraje y números. La colonia tenía unas 3 docenas de naves exploradoras, reliquias parcheadas de las guerras de expansión, y un par de cargueros que podíamos armar si los desarmábamos por completo. Patel intentó detenerlo, predicando cautela, pero la multitud lo ahogó con gritos. «Mataron a nuestra gente», gritó alguien. Creo que fue Lena, su voz ronca por llorar a su hermano. ¿Qué los detendrá de volver? Ahí hablé. No lo planeé, pero las palabras salieron firmes y claras, cortando el ruido. No se detendrán. No a menos que los hagamos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No era un líder,
solo un simple obrero que esquivó la muerte por pura suerte. Pero en ese momento lo sentí. El peso de su rabia igual que el mío. Les devolvemos el golpe, dije. Con fuerza. Los encontramos y les dejamos claro que nunca nos olvidarán. El silencio duró un segundo y luego explotó de nuevo, pero esta vez con propósito. Tanner sonrió, una sonrisa salvaje, y me dio una palmada en el hombro. Tienes razón, chico. Vamos a hacerles pagar. Al mediodía ya estábamos en marcha. Los técnicos soldaban cargas explosivas a los agujeros de las naves, los pilotos practicaban en simuladores, todos poniendo manos a la obra. Patel dejó de discutir y empezó a ayudar, sus manos cubiertas de grasa al anochecer. No sabíamos de dónde venían los alienígenas. Todavía no. Pero teníamos su señal y un plan. Rastrearla. Cazarles. Acabar con ellos. Habían matado a 12 de los nuestros, 12 vidas que nunca recuperaríamos. Pero éramos miles. Y estábamos furiosos. Ellos habían encendido la chispa. Ahora iban a arder. Los siguientes días fueron una mezcla de sudor, acero y noches sin dormir. El hangar se convirtió en nuestra sala de guerra, un desastre de soldadores chispeantes, herramientas chocando, y voces que se alzaban por encima del ruido de los motores. No teníamos mucho, solo una flota improvisada de naves exploradoras y cargueros remendados con cualquier cosa que tuviéramos a mano. Pero lo hacíamos funcionar. Tanner tomó el mando de las modificaciones, dando órdenes como un sargento, con las manos negras de aceite mientras convertía cortadores de plasma en cañones improvisados. Yo me quedaba cerca, cargando cajas de munición y revisando diagnósticos. Cualquier cosa para distraerme de los fantasmas que me seguían. Cada vez que parpadeaba, veía la sangre de Yesa empapando la tierra. El cuerpo de Malik doblándose bajo aquel rayo. Ya no era solo dolor. Era combustible. Desciframos la señal alienígena en el tercer día. Lena, nuestra técnica de comunicaciones, había estado pegada a su consola sin descanso, con los ojos enrojecidos pero firmes. Había perdido a su hermano en el ataque, y se notaba en su voz cuando nos llamó. Lo tengo, dijo, golpeando la mesa. Es débil, pero es una pista. Coordenadas que rebotan en un relevo del cinturón de Keeper. Están allá afuera, escondiéndose. La sala se electrificó. La gente se agolpó alrededor del mapa parpadeante que trazaba una línea quebrada en la oscuridad. Patel se frotó la mandíbula, murmurando algo sobre la necesidad de confirmación, pero Tanner lo interrumpió. ¿Confirmación? Mataron a nuestra gente. Eso es prueba suficiente. El plan se armó rápido. Quizá demasiado rápido, pero a nadie le importó. Tomaríamos todas las naves que tuviéramos, seguiríamos la señal y los golpearíamos antes de que pudieran atacarnos otra vez. Decir que era arriesgado no hacía justicia. Nuestras naves no estaban hechas para la guerra. Eran naves de prospección, transporte, reliquias de una época en que la humanidad pensaba que las estrellas eran suyas para tomar. Contra lo que fueran esos alienígenas, elegantes, letales y precisos, éramos una armada de chatarra. Pero eso nos hacía ser nosotros. No ganábamos bonito. Ganábamos sucio. El día del lanzamiento llegó como un golpe. Las puertas del hangar se abrieron con un quejido, revelando el cielo golpeado de titán, todo óxido y gris. Y una a una, nuestras naves rugieron al encenderse. Yo estaba en la Stalwart, un carguero maltrecho que Tanner había convertido en una ariete. Su casco estaba lleno de armas improvisadas, que él había llamado joyas. La había nombrado en honor a la hermana de su hijo, perdida en un motín en la tierra años atrás. Otro fantasma que nos acompañaba. Me abroché en el asiento de copiloto, con las manos temblorosas en los controles, mientras Tanner tomaba el timón con una sonrisa afilada como vidrio. ¿Listo para hacer ruido, chico?, preguntó. Asentí, con la garganta apretada. Ruido era quedarse corto. La flota despegó en un coro desordenado de motores, 38 naves en total, tripuladas por mineros y técnicos que nunca habían disparado un arma en su vida. Por las comunicaciones se oían risas nerviosas, oraciones, maldiciones. La nave de Lena, la Vindicator, lideraba el camino,
con su equipo de rastreo bloqueando la señal alienígena. Salimos de la atmósfera de Titán, las fuerzas G pegándome al asiento. Y luego estábamos afuera, tragados por el vacío. Las estrellas brillaban como ojos fríos, observándonos tambalear hacia una pelea que no terminábamos de entender. Esperaba que la duda apareciera, pero no llegó. Solo sentí calor. Un fuego que había estado ardiendo desde el ataque, ahora rugiendo con fuerza. Las horas se estiraron en una espera tensa y silenciosa. El cinturón de Keeper apareció frente a nosotros, un cementerio de hielo y roca, perfecto para una emboscada. La voz de Lena rompió el silencio, aguda y urgente. Señales al alza. Están cerca. Directo al frente. Quizá a 2 clics. El estómago se me revolvió. Tanner se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, escudriñando la oscuridad. Todas las naves, armas listas, gruñó por la radio. Si se mueve, mátenlo. La flota respondió con un coro de afirmaciones, y yo activé los sistemas de puntería de la Stalwart, con el pulso golpeando en mis oídos. Entonces los vimos. No las naves, aún no, sino un brillo como calor levantándose del pavimento, distorsionando las estrellas. Invisible, o casi. Un segundo después, el brillo se rompió. Ahí estaban. 3 naves alienígenas, elegantes y depredadoras, sus cascos reluciendo como obsidiana. Más grandes que los nuestros, más rápidas, más mortales. Me quedé sin aliento, un destello de miedo subiendo por mi columna, pero Tanner no parpadeó. Bloquea, ordenó. Y lo hice, con los dedos temblando mientras sincronizaba los cañones. Las comunicaciones explotaron. Lena gritaba coordenadas, Patel daba órdenes de formación dispersa, alguien más solo gritaba. Disparamos primero. Los cañones de la Stalwart escupieron plasma en ráfagas desordenadas, iluminando la oscuridad, y la flota siguió. Una tormenta caótica de luz y furia. Los alienígenas reaccionaron rápido. Sus naves se dividieron como si lo hubieran ensayado. Rayos cortándonos de vuelta. Una de nuestras exploradoras, la Drifte, recibió un impacto, explotando en una bola de fuego silenciosa, los escombros girando en el vacío. Maldije, golpeando la consola, pero Tanner solo rió, salvaje y descontrolado. Eso es, hijos de puta. Vengan por nosotros. Y vinieron. La nave alienígena líder giró hacia nosotros, su casco pulsando con una energía extraña, y un rayo salió despedido, rozando el costado de la Stalwart. Todo el barco tembló, las alarmas sonaron, y olí humo. Los escudos apenas aguantaban. Grité, desviando energía mientras Tanner giraba bruscamente, esquivando otro disparo. Por la ventana vi que la Vindicator acertó un golpe, una columna de fuego brotando del costado alienígena. Lena gritó por la radio, pero se cortó cuando la segunda nave enemiga respondió, golpeando su ala. Era un caos, crudo, desordenado, brutal. Estábamos superados, pero seguíamos peleando. Cada golpe que recibíamos alimentaba el fuego. Cada pérdida afilaba nuestra determinación. Nos habían matado a 12 en Titán, creyendo que nos romperían. No nos conocían. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para hacerles pagar. La batalla se convirtió en un triturado, un combate brutal que nos destrozaba y escupía sin piedad. La Stalwart se sacudió bajo otro disparo cercano. El casco gimió como si pidiera clemencia. Pero Tanner no aflojó. Luchó con los controles, girándonos con fuerza hacia una nube de escombros de la Drifte, usando los restos giratorios como cobertura. Mantengan esos cañones calientes. Rugió, su voz sobre el estrépito de las alarmas. Obedecí, los dedos resbalosos de sudor martillando el sistema de puntería, enviando ráfagas de plasma al vacío. Una alcanzó la cola de la segunda nave alienígena, arrancándole un pedazo de su estructura elegante. Giró, dejando un rastro de chispas, y por un instante sentí algo parecido a la esperanza. Hasta que su rayo volvió, abriendo una herida profunda en nuestro costado izquierdo. Las comunicaciones eran un desastre, un revoltijo de gritos y estática. La voz de Lena rompió el ruido, áspera pero viva. Vindicator dañada.
Los estabilizadores están fuera, pero seguimos en pelea. Detrás de ella escuché sollozos, un sonido que me desgarró. La nave de Patel, la Endurance, daba órdenes, tratando de organizar a la flota como un pastor con lobos heridos, ensangrentados y casi locos. Otra exploradora cayó, la Prospector, su casco colapsando bajo un impacto directo. No sabía quién estaba a bordo, pero sentí la pérdida como un golpe en el pecho. Otro nombre que grabar en la tierra cuando esto terminara. Por la ventana, las naves alienígenas bailaban. Demasiado rápidas, demasiado precisas. Sus movimientos nos burlaban. No entraban en pánico ni flaqueaban, aunque les pegáramos. Era como pelear contra máquinas, no seres. Y eso lo hacía peor. Las máquinas no sienten el peso de las 12 vidas que extinguieron en Titán. No sienten el grito de Yesa ni el último empujón de Malik. Pero nosotros sí. Cada disparo llevaba ese peso. Cada esquiva y movimiento era una promesa de hacer que lo pagaran caro. Tanner también lo vio. Vi el brillo en sus ojos, una mezcla de furia y algo más oscuro, como si los desafiara a terminar lo que empezaron. Entonces se movió la tercera nave, la más grande, silenciosa hasta entonces. No disparó. Pulsó, un zumbido bajo que atravesó el vacío y nos golpeó como un puñetazo. Los sistemas de la Stalwart fallaron, las pantallas parpadearon, y mi estómago se revolvió cuando la gravedad artificial se cortó. Herramientas y escombros flotaron, golpeando las paredes, y Tanner maldijo, golpeando el tablero hasta que el sistema de respaldo entró en marcha. ¿Qué demonios fue eso? Grité, luchando por recuperar la puntería. La voz de Lena crepitó, tensa. Onda EMP. La mitad de la flota está a oscuras. Somos presas fáciles. No estaba equivocada. Miré afuera y vi nuestras naves a la deriva, motores fallando, luces apagándose. Los alienígenas no perdieron tiempo. Rayos atravesaron el caos, derribándonos como moscas. El Amer, un carguero robusto, se partió en dos, su tripulación desapareció en un instante. No podía respirar. El aire estaba demasiado denso con humo y miedo. Pero Tanner solo gruñó. Todavía no. Y aceleró la Stalwart directo hacia la nave grande. Tanner. ¿Qué? Empecé a decir, pero me cortó. ¿Quieren jugar? Vamos a jugar. Fue una locura, suicida. Pero no discutí. Quizá porque ya no me importaba. O porque confiaba en que lo lograría. Nos lanzamos entre los escombros, esquivando rayos por centímetros. El casco vibraba tanto que pensé que se desarmaría. La nave alienígena se acercó, su superficie ondulando como metal líquido, y me preparé, con las manos apretadas al panel. En el último segundo, Tanner giró los controles, haciendo que rozáramos su costado. Nuestros cañones dispararon a quemarropa, una salva desesperada que abrió una brecha en su casco, explotando en fuego y gas. La onda nos lanzó hacia atrás, girándonos sin control. Y me reí, medio loco, medio victorioso, mientras su nave se inclinaba, herida pero viva. Las comunicaciones volvieron con fuerza. Lena gritó: «Buen disparo, locos». La flota se reagruparon, los que quedaban de pie, y los golpeamos de nuevo, una oleada de desafío. La segunda nave alienígena flaqueó, sus motores fallaron, y la Endurance de Patel la remató con una salva de misiles que iluminó la oscuridad. 2 abajo. Pero la primera, la rápida, se escapó, volviéndose a camuflar. Y la tercera, la gran maldita, se estaba recuperando, su casco recomponiéndose como una pesadilla. Tanner se dejó caer, respirando con dificultad, sin sonrisa. «No han terminado», murmuró, limpiándose la sangre de la frente. Asentí, mirando el mapa parpadeante. La señal seguía fuerte, más profunda en el cinturón. «Tampoco nosotros», dije, y lo sentí. Habíamos perdido naves, gente, demasiados. Pero habíamos hecho sangrar. No eran invencibles, y eso bastaba para seguir. La flota se reorganizó. Lo que quedaba de ella, 22 naves, maltrechas y con fugas, pero aún rugiendo con rabia. Patel habló por las comunicaciones, su voz volvió a ser firme. «Les tenemos su atención.
Avancemos. Sigamos esa señal. Nadie discutió. Habíamos empezado esta pelea en sus términos, pero la acabaríamos en los nuestros. Nos habían subestimado una vez. No habría una segunda oportunidad. El cinturón de Keeper nos tragó entero, un laberinto afilado de hielo y sombra que convirtió nuestra persecución en una cacería lenta y desesperante. La flota avanzaba a duras penas, 22 naves serpenteando entre el cementerio flotante, motores rugiendo contra el esfuerzo. El casco de la Stalwart crujía con cada giro, parcheado con sellos de emergencia que no durarían para siempre. Tanner nos mantenía firmes, sus manos blancas de apretar los controles, pero podía ver el desgaste en sus ojos, las grietas en su fachada de valentía. Yo también lo sentía, un peso que se asentaba en el pecho. No solo por la pelea, sino por el silencio que la seguía. Los alienígenas se habían quedado en silencio, sus naves sobrevivientes desapareciendo en las profundidades del cinturón, dejándonos persiguiendo fantasmas. La señal de Lena era nuestro único hilo de vida, un delgado pulso entre la estática. Ella había reparado lo suficiente los sistemas de la Vindicator para mantener el rastreo, su voz constante por las comunicaciones, aguda y desgastada. Se está moviendo más rápido ahora, avanzando. Están huyendo. La palabra se atascó en mi garganta. Después de lo que hicieron, Yesa, Malik, la Drifte, el Amer, no tenían derecho a correr. Pero no era miedo lo que los impulsaba, me di cuenta mirando el mapa vacío. Era estrategia. Nos estaban atrayendo, tirándonos más profundo en su territorio, y estábamos demasiado furiosos para importar. Patel intentó frenarnos, su voz cortando la flota. Necesitamos reagruparnos, reevaluar. Nuestras pérdidas son demasiado grandes para seguir avanzando a ciegas. Algunos estuvieron de acuerdo, sus naves tambaleándose, pero Tanner resopló, cortando la comunicación a la mitad de su frase. Que se reagrupe mientras se lamen las heridas y vuelven más fuertes. No hay chance. Me miró, desafiándome a replicar. No lo hice. No podía. Cada segundo que esperábamos era un segundo más que ellos ganaban terreno. Un segundo en que la muerte de Yesa se volvía algo distante, sin sentido. Terminamos esto, dije, con la voz baja pero firme. Asintió. Y eso fue todo. El cinturón se cerró a nuestro alrededor. Trozos de hielo del tamaño de montañas flotaban demasiado cerca, rozando nuestros escudos. La Stalwart recibió un golpe de un fragmento rebelde, un golpe sordo que me hizo rechinar los dientes. Parcheé la brecha con un arma de espuma, maldiciendo en voz baja. La flota se deshilachaba. 2 naves más se retiraron, sus capitanes murmurando sobre combustible y daños, pero el resto siguió adelante, un grupo terco y maltrecho. Lena anunció una nueva lectura, su tono se elevó. Señales divididas. Múltiples fuentes convergiendo más adelante. No eran solo naves. Era algo más grande. Más grande. La palabra quedó suspendida, fría y pesada. Me incliné sobre la consola, entrecerrando los ojos para distinguir mejor el mapa cuando se aclaró. Un cúmulo de firmas, demasiado denso para ser una flota, demasiado ordenado para ser escombros. Una estación, quizá, o una colmena. El estómago me dio un vuelco, mezcla de terror y adrenalina. Pero Tanner solo rió, un sonido seco y amargo. Bien. Más para matar. Pisó el acelerador y la Stalwart avanzó con fuerza, la flota siguiéndonos como estela. Lo vimos antes de entenderlo. Una forma cortando la oscuridad, masiva y dentada, como una ciudad tallada en vidrio negro. Nos eclipsaba. Su superficie estaba cubierta de agujas y costuras luminosas. Una fortaleza flotando en el vacío. Las naves alienígenas supervivientes, la rápida y la grande, la flanqueaban, sus cascos pulsando al ritmo de la estructura. Drones salieron en enjambre, decenas de ellos zumbando como avispones, y las comunicaciones se llenaron de pánico. ¿Qué demonios es eso?, gritó alguien. La voz de Lena se escuchó firme pero tensa. Es su base. Tiene que serlo. Las lecturas están fuera de escala. Niveles de energía, picos electromagnéticos. Están atrincherados. Atrincherados no lo cubría.
La primera oleada de drones nos golpeó con fuerza. Ataques kamikaze que estallaron contra nuestros escudos, brotando en llamaradas de luz y metralla. La Raven, una nave exploradora, no esquivó a tiempo. Su casco se abrió, derramando aire y cuerpos al vacío. Me estremecí, las manos congeladas en los controles. Pero Tanner ya se movía, guiándonos entre el enjambre, cañones disparando sin pausa. «Concéntrate, chico», ordenó. Y obedecí, bloqueando un grupo de drones y disparando hasta que se dispersaron como polvo. La flota respondió, desordenada pero feroz, misiles y plasma abriendo camino entre los drones. La Endurance de Patel tomó la punta, absorbiendo impactos para proteger a las naves más pequeñas, su casco brillando en rojo por el esfuerzo. Nos acercamos, la base crecía, sus agujas cargadas con torretas que aún no disparaban. Eso me asustó más que los drones. Lo que fuera que esperara, se contenía, dejándonos sangrar. La nave de Lena lanzó una salva contra la nave rápida alienígena, dañando sus motores, y ésta quedó a la deriva, indefensa, hasta que la Vindicator le dio el golpe final. Quedaba una nave, y la fortaleza. Tanner sonrió, salvaje y descontrolado, mientras nos acercábamos. «Están acorralados», dijo. «No tienen a dónde huir». Pero yo no estaba tan seguro. La nave grande, la que habíamos embestido, flotaba cerca de la base, su casco todavía marcado pero activo. La fortaleza misma pulsaba con un ritmo lento y deliberado, como si estuviera viva. Los habíamos encontrado. Sí, su corazón, su hogar. Pero cuando las torretas giraron hacia nosotros y abrieron fuego, iluminando la oscuridad con su primer ataque, me pregunté si habíamos mordido más de lo que podíamos masticar. La fortaleza abrió fuego y el vacío se convirtió en un matadero. Rayos más gruesos que nuestras naves cortaban la oscuridad, implacables y precisos, destrozando la flota como un cuchillo de carnicero. La Crescent, un carguero remendado, no tuvo oportunidad. Sus escudos cedieron y explotó en una bola de fuego silenciosa, escombros cayendo contra nuestro casco. Apreté el panel de la Stalwart, los nudillos blancos mientras Tanner nos lanzaba en picada, esquivando un rayo que rozó nuestra cola. El barco chilló, el metal retorciéndose, y una alarma sonó. «Fuga de presión», gritó Tanner. «Lápenla». Corrí hacia la pared y puse un sello sobre la grieta, las manos temblándome casi hasta soltar la pistola de espuma. Las comunicaciones eran un desastre. Gritos, órdenes confusas, estática que engullía la voz de casi toda la flota. La Endurance de Patel seguía ahí, un toro testarudo absorbiendo impactos y respondiendo con sus cañones, golpeando las torretas de la fortaleza. Una se desprendió, cayendo al vacío, y un chirr rudo pero genuino se escuchó. La Vindicator de Lena se movía entre el caos, su tripulación eliminando drones, reduciendo su enjambre en cada pasada. Pero no era suficiente. La nave alienígena grande, la que habíamos marcado, se unió a la pelea, sus rayos hundiéndose en la fortaleza. Y otra exploradora, la Sparrow, desapareció en un parpadeo, dejando solo polvo. Moríamos allá afuera, pieza por pieza, y lo sentí. El peso de cada pérdida acumulándose, amenazando con aplastarme. De nuevo apareció la cara de Yesa, la de Malik. Y ahora la tripulación de la Crescent, sin rostro, pero nuestra. Quería gritar, romper algo, pero la voz de Tanner cortó la niebla. «Ojos arriba, chico. No hemos terminado». Giró la Stalwart hacia la fortaleza, cañones disparando, y yo apunté a una torreta, disparando hasta que explotó en chispas. No era mucho, pero era algo. Una grieta en su armadura, un golpe a su arrogancia silenciosa. La voz de Lena irrumpió en las comunicaciones, sin aliento. «Estoy detectando un aumento de energía. Núcleo de la base. Si le pegamos ahí, quizá los derrotemos». Patel tomó la señal, su tono firme a pesar del caos. «Todas las naves, fuego concentrado en el centro. Denle todo lo que tienen». La flota se movió, una bestia herida mostrando los dientes, y descargamos todo. Misiles, plasma, lo que quedaba. Los cañones de la Stalwart se recalentaron,
los barriles brillando rojo, y desvié energía de los escudos, rezando para no necesitarlos. Explosiones brotaron por toda la fortaleza, fuego lamiendo su vidrio negro, pero no se rompió. Se estremeció, pulsó más fuerte, y luego silencio. La torreta se detuvo. La nave grande se congeló, flotando como si hubiera perdido la cabeza. Por un instante pensé que habíamos ganado, que habíamos roto su espina dorsal. Pero llegó la pulsación. Una ola de fuerza que nos lanzó hacia atrás, volteando la Stalwart de extremo a extremo. Mi cabeza golpeó contra la consola, la sangre caliente en mi boca, y Tanner maldijo, luchando con los controles mientras girábamos. La flota se dispersó, naves cayendo, y las comunicaciones se apagaron, engullidas por un siseo blanco. Cuando nos estabilizamos, la fortaleza seguía allí, brillando más fuerte, más enfadada. Y la nave grande se movía de nuevo, más lento, pero viva. «Están reiniciando», dijo Lena, su voz débil en un canal de respaldo. Esa pulsación fue un reinicio. «Tenemos una ventana, pero se está cerrando rápido». ¿Una ventana? Limpié la sangre de mi frente, mirando la fortaleza, sus agujas reluciendo como colmillos. Tanner no dudó. «Embístela», dijo. Giré la cabeza hacia él. «¿Qué?», me miró, con ojos ardientes. «Embistimos el núcleo. Lo volamos desde dentro. Terminamos esto». El estómago se me cayó, pero lo entendí. La lógica, la locura, la única jugada que nos quedaba. La flota estaba reducida a 16 naves, la mitad heridas, y los alienígenas despertando. No podíamos ganar por potencia de fuego, pero podíamos golpear donde doliera. La voz de Patel irrumpió, firme. «Tanner, detente. Eso es suicidio». Pero Tanner apagó las comunicaciones, con la mandíbula apretada. «No si somos rápidos. Preparad las cargas». Lo miré y asentí, corriendo hacia la bodega. Teníamos explosivos de minería, toscos y pesados, diseñados para romper roca, no fortalezas alienígenas. Los ajusté a un temporizador, con la mano firme ahora, alimentada por algo más frío que el miedo. De vuelta en la cabina, Tanner ya trazaba la maniobra, los motores de la Stalwart chillando mientras los empujaba más allá del límite. La flota nos vio avanzar y reaccionó. Algunos nos siguieron, otros dudaron, pero la Endurance de Patel quedó atrás cubriéndonos con una lluvia de fuego que iluminó la oscuridad. La fortaleza se acercaba, sus torretas parpadeando a la vida, y un rayo nos rozó el ala, arrancando un pedazo del casco. No paramos. Tanner nos apuntó como una flecha directo al núcleo brillante. Y me preparé, el temporizador en mi regazo. «Por Yesa», susurré. Tanner gruñó. «Por todos ellos». Impactamos. La Stalwart se estrelló contra la fortaleza, el metal doblándose, y el mundo se volvió blanco. El blanco se desvaneció lentamente, como despertando de una pesadilla, pero el dolor me recordó que no estaba soñando. La cabeza me latía con fuerza, un martillo sordo detrás de los ojos, y algo húmedo, probablemente sangre, me corría por el cuello. La Stalwart era un desastre, su cabina una jaula retorcida de cables chispeantes y vidrios rotos. Tosí, saboreando el humo, y forcejeé con el arnés, los dedos entumecidos mientras lograba soltarme. Tanner estaba desplomado a mi lado, respirando superficialmente, con una herida en la frente que teñía la mitad de su rostro de rojo. «Tanner». Lo sacudí, mi voz temblando. Él gimió, abriendo los ojos con dificultad. «¿Sigues aquí, chico?», raspó, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. «¿Lo logramos?», pregunté. No lo sabía. El visor estaba agrietado, y afuera solo había oscuridad y estática, pero el silencio era ensordecedor. No había alarmas ni calma, solo el crujido del casco asentándose. Me tambaleé y revisé el temporizador de las cargas. Estaba muerto, aplastado en el choque. Pero lo había puesto corto, 10 segundos. Si había explotado, habíamos hecho algo. Si no, estábamos condenados. «Vamos», dije, ayudando a Tanner a levantarse. Él gimió, sujetándose el costado,
pero no protestó mientras cojeábamos hacia la esclusa. La Stalwart estaba acabada, casco perforado, motores fríos. Pero nosotros no. La esclusa siseó al abrirse, y entramos en el infierno. El núcleo de la fortaleza era una caverna de vidrio negro y luz pulsante, sus paredes desgarradas donde habíamos entrado. Fragmentos flotaban en gravedad cero, reluciendo como cuchillos, y un zumbido tenue vibraba a través del suelo, haciéndome rechinar los dientes. Las cargas habían detonado. La mitad de la cámara era ruina humeante, cables chispeando, maquinaria fundida en escoria. Habíamos golpeado fuerte, pero no lo suficiente. El resplandor aún pulsaba, más débil, pero vivo. Y en la distancia, vi figuras moviéndose. Drones o algo peor, arrastrándose hacia nosotros entre los escombros. Tanner se apoyó en mí, respirando con dificultad. La flota tiene que rematarlo, murmuró, escudriñando la oscuridad. Asentí, buscando en las comunicaciones del traje, rezando porque el canal de respaldo funcionara. La estática crepitó, y luego la voz de Lena apareció, débil y frenética. «¿Stalwart? ¿Me copian? ¿Hay alguien vivo ahí?» Un alivio me golpeó como una ola. «Lena, somos nosotros. Estamos dentro. El núcleo está dañado, pero no destruido. Tienes que atacarlo otra vez». Pausa. Luego un taco. «Están locos. La flota es un desastre. Quedan 12 naves. Apenas resistiendo. Patel está en silencio». 12. El número se clavó en mí, frío y pesado. Habíamos empezado con 38 y ahora quedábamos un puñado, desangrándonos en el vacío. Imaginé la Endurance de Patel, ese tanque testarudo ahora en silencio, y sentí un nudo en el pecho. Pero Lena seguía hablando, su voz firme. Vimos la explosión. Pensamos que estaban acabados. Si están ahí, guíanos. ¿Dónde está el punto débil? Miré alrededor, entrecerrando los ojos a través de la neblina. El pulso venía de una columna enorme, agrietada pero intacta. Su base estaba llena de circuitos quemados. Columna central, dije. Es el corazón. Hay que darle fuerte. Tanner tosió, con sangre manchando sus labios, y señaló una consola que parpadeaba cerca. Esa es su tecnología. Seguro está conectada. Lo arrastré hasta allí, apoyándolo contra la consola, y la abrimos. Glifos alienígenas brillaban, cambiando como líquido, pero no necesitaba leerlos. Golpeé el panel con un trozo de metal, salpicando chispas, y el zumbido flaqueó por un segundo. «Lena, ahora», grité por las comunicaciones. Afuera, la fortaleza se estremeció mientras la flota descargaba. Sentí un retumbo a través del suelo. Luz explotó por las grietas, plasma y misiles golpeando el núcleo. Las figuras en la oscuridad se acercaban. Altas, delgadas, moviéndose como arañas con demasiadas patas. No eran drones, eran alienígenas. La piel me se puso de gallina, pero agarré el brazo de Tanner y lo arrastré hacia una abertura en la pared. «Muévete». Él tropezó, más débil ahora, y lo cargué casi, mis piernas ardiendo. Un rayo pasó rozándonos, quemando el aire, y me agaché, empujándonos detrás de un escombro. Los alienígenas no gritaban ni se burlaban, solo avanzaban, silenciosos e implacables, sus extremidades haciendo clic contra el vidrio. Disparé mi pistola minera y uno cayó, su cuerpo doblándose en un chorro de licor. Tanner rió, un sonido húmedo y quebrado. «Buen disparo». La lluvia de la flota aumentó, sacudiendo la cámara, y la columna gimió, con grietas extendiéndose por toda su longitud. Los alienígenas se congelaron, giraron la cabeza, y luego se dispersaron, retirándose más profundo en la fortaleza. «Están huyendo», dije, con una chispa de esperanza. Tanner apretó mi brazo, sus ojos fieros a pesar de la sangre. «Termínalo, chico». «Por mí». Asentí, con la garganta apretada, y lo arrastré hacia la abertura, apuntando a una cápsula de escape. La habíamos detectado, alienígena, pequeña, pero ahora nuestra. El núcleo se derrumbó cuando llegamos, un último disparo de la Vindicator abriéndolo. El zumbido murió,
reemplazado por un chillido de metal desgarrándose, y la fortaleza comenzó a colapsar, las paredes cediendo en cámara lenta. Empujé a Tanner dentro de la cápsula, cerrando la escotilla mientras el suelo se abría. La cápsula lanzó, girando en el vacío, y por su pequeño ojo vi la fortaleza implosionar. Agujas doblándose, luces apagándose. La nave grande fue destrozada en la explosión. Lo habíamos logrado. Pero Tanner no se movía. La cápsula giraba salvajemente, un latazo lanzado en una tormenta, y me aferré a las correas, el aliento empañando el visor agrietado de mi traje. Tanner estaba desplomado frente a mí, su pecho apenas moviéndose, sangre acumulándose debajo de él en gravedad cero, flotando como joyas oscuras. Extendí la mano, torpe con los guantes, y presioné sobre su costado, intentando detener la hemorragia. «Quédate conmigo, maldita sea», murmuré, la voz rota. Sus ojos parpadearon, desenfocados, pero logró un gruñido débil. «Más duro de lo que parezco, chico». Era mentira, y ambos lo sabíamos. Pero me aferré a eso, como si pudiera mantenerlo aquí. A través del ojo de la cápsula, la fortaleza era una estrella moribunda, colapsando sobre sí misma. Una explosión lenta y silenciosa de vidrio y fuego que tragó a la última nave alienígena. La flota, lo que quedaba de ella, flotaba en los bordes, siluetas maltrechas contra el resplandor. 12 naves, había dicho Lena. 12 de 38. Las cuentas me carcomían, una lista de nombres que no podía borrar. Yesa, Malik, la tripulación de la Crescent, el silencio de Patel, y ahora Tanner desvaneciéndose en esta basura alienígena robada. Quería sentir triunfo, saborear la caída de su base. Pero solo sabía a ceniza. Las comunicaciones de la cápsula chispeaban, primero débiles. Luego la voz de Lena rompió, aliviada. «Tripulación de la Stalwart, ¿están vivos? Tenemos su señal. Aguanten». Forcejeé con los controles. Mis dedos resbalaban con la sangre de Tanner. «Soy yo. Tanner está muy mal. Sáquennos de aquí». Pausa. Luego juró, suave y feroz. «La Vindicator está en camino. Aguanten». Miré a Tanner, su rostro gris bajo la suciedad, y susurré. «¿Oyes eso? Vienen». No respondió, solo jadeó, un sonido que dolía más que cualquier rayo. El tiempo se estiró, segundos convirtiéndose en minutos, y seguí hablándole, a él, a mí mismo, a los fantasmas que llenaban la cápsula. «Lo logramos, Tanner. Les explotamos el corazón. Por Yesa, por Alec, por todos». La voz se me quebró, las lágrimas quemándome los ojos, pero no paré. Tenías razón. No nos conocían. No sabían lo que haríamos. Su mano se movió, los dedos rozando los míos, y la apreté fuerte, como si pudiera anclarlo aquí. La cápsula dio un sacudón cuando el gancho de la Vindicator se sujetó, remolcándonos, y me preparé, rezando para no llegar demasiado tarde. La esclusa siseó al abrirse, y Lena apareció, su traje chamuscado, su rostro pálido pero firme. Los médicos entraron detrás de ella, sacando a Tanner en una camilla, sus manos rápidas, demasiado rápidas, como si supieran algo que yo no. Me tambaleé tras ellos, las piernas entumecidas, y Lena me agarró del brazo, sujetándome. «Lo lograste», dijo, en voz baja. «El núcleo está destruido, la flota intacta, los drones muertos. Ganamos». «Uno», dije, la palabra vacía en mi mente mientras miraba el trabajo de los médicos, sus gritos apagándose en un murmullo. Los ojos de Tanner se encontraron con los míos una última vez y esbozó una sonrisa débil, pero real. Luego se cerraron. Se había ido antes de llegar a la bahía de la Vindicator. Los médicos no lo dijeron. No hacía falta. Me quedé ahí, mirando la sábana que le habían puesto encima, las manos aún rojas con su sangre. Lena puso una mano en mi hombro, en silencio, y la aparté, sin estar listo para consuelo. No aún. A nuestro alrededor, la tripulación se movía lenta, con caras vacías por el agotamiento y la pérdida. 12 naves, quizás 100 de nosotros quedábamos de miles. Habíamos eliminado a los alienígenas, destruido su base,
convertido su emboscada en un cementerio. Pero el precio era un cuchillo girando en mi interior. Me acerqué al cristal de la bahía, mirando los restos. La fortaleza era polvo ahora, flotando en el cinturón, una tumba para lo que fueran esas criaturas. Sin señales, sin pulsos, solo silencio. Lena se unió a mí, con los brazos cruzados, mirando el mismo vacío. La nave de Patel no sobrevivió, dijo al fin. Fue alcanzada cubriendo tu escape, él y 20 más. Asentí, con la garganta apretada. Otro nombre, otra deuda. No hemos terminado, dije, y las palabras salieron sin que supiera por qué. Lena frunció el ceño, mirándome. ¿Qué queda? Se fueron. Negué con la cabeza, mirando la oscuridad más allá de los escombros. Esa fue una base, una flota. Vinieron de algún lugar. Mataron a 12 de nosotros como si nada. Hay más. No discutió, solo me observó, apretando la mandíbula. El fuego en mí no se había apagado. Se había atenuado, contenido bajo el peso de todo, pero seguía ardiendo. Por Tanner, por Patel, por los 12 que se llevaron primero. Los motores de la Vindicator zumbaban, llevándonos de vuelta a Titán, y me quedé ahí, clavado, el vacío mirándome fijamente. El viaje de regreso a Titán fue un sangrado silencioso. La Vindicator cortaba el vacío como un doliente camino a un funeral. La bahía se había convertido en un morgue improvisado. Cuerpos bajo sábanas, demasiados para contar, y los vivos se movían entre ellos, con ojos vacíos, reparando heridas y naves con las mismas manos entumecidas. Me quedé junto al cristal, mirando cómo el cinturón de Keeper se desvanecía en una mancha de hielo y sombra. La tumba de la fortaleza perdida en la oscuridad. Lena no me presionó para hablar, solo se quedó cerca. Su presencia era un ancla firme que no merecía, pero necesitaba. El fuego en mí no había muerto. Estaba apretado, esperando, pero el peso de lo que habíamos perdido oprimía fuerte, amenazando con sofocarlo. Enterramos a Tanner en Titán, o lo que podía llamarse entierro aquí. Sin tierra que cavar, solo una cápsula sellada lanzada a la órbita. Su nombre grabado en el metal con el soplete de un soldador. Una docena de nosotros estuvimos en el hangar, con los trajes puestos, cabezas bajas mientras la cápsula se arqueaba hacia el cielo, una línea tenue contra las nubes óxido gris. Lena dijo unas pocas palabras, cortas y ásperas sobre su coraje, su risa, pero yo no pude hablar. La garganta se me cerró, los recuerdos de su sonrisa salvaje y sus manos ensangrentadas me ahogaban el alma. Él nos había traído hasta aquí. Nos había empujado a embestir a esos bastardos, y ahora se había ido. Otro fantasma que se sentaba en mi hombro junto a Yesa y Malik. La colonia era un cascarón cuando aterrizamos. El ataque la había devastado. Cráteres donde los rayos habían caído. Los hábitats partidos. El aire denso de polvo y dolor. Los sobrevivientes nos recibieron, caras demacradas, haciendo preguntas que no podíamos responder. ¿Los atraparon?, preguntó una mujer, la voz quebrada por las lágrimas. Asentí, forzando las palabras. Se fueron. La base es polvo. Ella me miró, luego se dio la vuelta, como si ya no importara. Quizás no importaba. Los habíamos borrado del mapa, pero los 12 que mataron seguían muertos. Y las cicatrices que dejaron no sanarían con venganza. Lena tomó el mando, reuniendo lo que quedaba. Técnicos para reparar las naves, médicos para atender a los heridos, yo para ayudarla a revisar los restos de la cápsula alienígena de la que escapamos. Era un desastre retorcido, pero sus sistemas emitían un leve zumbido alienígena, un rompecabezas que aún no podíamos descifrar. Este es nuestro as bajo la manga, dijo, abriendo un panel, con las manos firmes donde las mías temblaban. Están allá afuera. Más de ellos. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. No discutí. La señal que habíamos seguido, la fortaleza, la forma en que habían peleado, no era al azar. Era parte de algo más grande. Una guerra en la que nos habíamos metido a ciegas. Los días se fundieron en noches. El sol tenue de Titán apenas marcaba las horas. Trabajé con Lena, extrayendo datos de la cápsula,
mapeando el origen de la señal más allá del cinturón, más allá de cualquier cosa que hubiéramos chartado. La flota, lo que quedaba, se reparaba lentamente. 10 naves ahora, armadas con tecnología alienígena recuperada que apenas entendíamos. La colonia susurraba sobre la Tierra, sobre pedir ayuda, pero la latencia en las comunicaciones era de meses, y habíamos dejado de esperar. Habíamos luchado solos, sangrado solos, y terminaríamos solos si hacía falta. Una noche estuve en el cráter donde murieron Yesa y Malik. La tierra aún manchada de oscuro. El viento aullaba, levantando polvo, y apreté los puños, sintiendo que el fuego se avivaba de nuevo. Habían matado a 12 de nosotros. 12 vidas apagadas como chispas. Y habíamos respondido con un rugido que sacudió las estrellas. La fortaleza había desaparecido. Sus naves destrozadas, sus drones en silencio. Pero no era suficiente. No mientras su especie respirara en algún lugar allá afuera, tramando, esperando. Había visto sus rostros en el núcleo, esas cosas con patas de araña, frías y despiadadas. Y sabía que no se detendrían. Tampoco nosotros. Lena me encontró allí, su traje reparado, sus ojos duros. Los datos están decodificados, dijo. Coordenadas. Otro sistema a 3 saltos. Podría ser su hogar. Me giré, encontrando su mirada, y vi el mismo fuego reflejado. Vamos, dije sin dudar. Asintió con una sonrisa sombría. Flotas listas. Los golpeamos antes de que nos golpeen otra vez. La Vindicator despegó al amanecer. 10 naves elevándose desde el polvo de Titán. Una lanza maltrecha apuntando a la oscuridad. Estaba en el timón, Lena a mi lado, el mapa de la cápsula brillando en la consola, un camino a su corazón. Nos habían subestimado una vez. Pensaron que 12 muertos nos romperían. Estaban equivocados. Habíamos borrado su puesto avanzado del mapa. Y ahora íbamos por el resto. Por Yesa, por Malik, por Tanner, por cada alma que se atrevieron a tocar. Los humanos no se doblan. Nosotros ardemos.